Si eres agricultor y en especial un arrocero, te tengo una pregunta difícil. ¿Estás fertilizando todo tu cultivo o simplemente estás tirando el dinero al aire? Hoy tenemos un episodio de Clase Mundial. Nos acompaña el doctor Leo Espinosa, especialista de suelos de la Universidad de Arkansas, el estado donde se produce más de la mitad de todo el arroz de Estados Unidos. En los próximos minutos, el doctor Espinosa va a revelar por qué el 90% de los productores cometen errores al interpretar análisis de suelo, el secreto del NBPT para evitar que la urea se evapore antes de que la planta lo aproveche, el momento ideal para aplicar fósforo, potasio y micronutrientes y destruir mitos. ¿Realmente sirve quemar el rastrojo o estás quemando tus futuras ganancias? Vamos directo al grano. Aquí descubrirás cómo sacarle el jugo a tu inversión para que coseches más arroz sin costos de insumos y que no pierdas en tus ganancias. Bienvenidos a Voces del Campo. Doctor Espinosa, bienvenido nuevamente a Voces del Campo. Muchas gracias, Luis José, por la invitación. Es un gusto estar de nuevo por acá. No, créame que el gusto es mío y de la audiencia. Y gracioso, la última vez que grabamos no teníamos este set, teníamos un pequeño librero y fue uno de nuestros primeros episodios. Pero bueno, eso es lo bonito de cómo va evolucionando el podcast. Para la audiencia, antes de comenzar, recordarles que se suscriban al canal y nos califiquen en Spotify qué tal le gustó este episodio. Nos van a ayudar bastante para que el algoritmo avance. Y entrando al tema, doctor, hablemos sobre arroz. Arroz, y lo más importante que tiene el arroz es cómo lo nutrimos. Y Claro. teniendo en cuenta en eso, si nos puede decir cuáles son los principales errores que cometen los agricultores al fertilizar su cultivo. Yo creo que hay varios errores tal vez que puede cometer un agricultor. Digamos, uno es asumir un nivel de nutrición o de fertilidad en el suelo que no es real, ¿verdad? Y de allí vienen los análisis de suelo. Creo que un análisis de suelo es crítico para desarrollar un sistema o un programa de fertilización apropiado. Y no solo es el análisis de suelo, un error que veo yo a menudo es analizar un suelo con una metodología y usar estándares diferentes para interpretar ese análisis de suelo. Un ejemplo, por ejemplo, si quieres analizar zinc, puedes hacerlo de varias formas. Si usas metodología X, el nivel óptimo basado en esa metodología es 1 parte por millón. Si usas la metodología Y, esa metodología tal vez el nivel óptimo es 4. Entonces, ¿entiendes? Yo analizo una muestra con metodología Y me da 3 bajo la primera metodología va a estar óptimo, pero bajo la segunda metodología no, está deficiente. Entonces, es a veces de saber exactamente qué metodología están usando y usar las interpretaciones apropiadas para esa metodología. Esos son, en, en, en corto, lo que yo diría es uno de los problemas que encontramos depende ya sea en los Estados Unidos o en Latinoamérica, ¿verdad? El costo de los análisis de suelo puede ser bien alto en Latinoamérica, puede ser también que el laboratorio no sea confiable, puede ser también que el laboratorio se tarde mucho tiempo en analizar la muestra y que esté disponible al momento de hacer el programa de fertilización. Pero sabe que, doctor, entró a un tema súper picante. Vamos a muchos de los métodos de análisis de suelos que hay en el país. Es muy interesante porque yo siempre yo me gradué ya en Zamorano hace bastante tiempo, pero yo me acuerdo de ahí que había el método Olsen, ¿no? Cuando yo llegué acá a Ecuador, aprendí que aquí existe el Olsen modificado. Entonces, hay varias, no sé, metodologías diferentes. Y sería interesante si nos podría comentar cuáles son las metodologías más comunes que hacen, por lo menos en el caso de un análisis de suelo, porque si logramos que los productores se fijen en eso y no cuando llega el análisis directamente vayan a los nutrientes a ver
cuánto tienen bajo, cuánto tienen alto, van a tener una mejor toma de decisiones. Sí, buena pregunta. La verdad, sí, como dijiste, existe un método Olsen y un método que se le llama Olsen modificado, y la verdad es para acomodar ciertos otros requerimientos. Esta es una metodología que debería usarse más que todo en suelos con pH mayores de 6. Ok. En teoría, sí es. También tenemos, especialmente para fósforo, tenemos el análisis de Bray, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la Universidad de Arkansas o en el sur de los Estados Unidos se usa lo que se llama MELIC 3. MELIC 3, porque tiene varios ácidos, se prefiere usar para pHs un tanto neutros to acídicos. pH Si se neutro. usa esta metodología en suelos alcalinos, es posible que extraiga parte del nutriente que no es disponible para la planta, y eso es lo que hay que recordar, que al final lo que queremos es tener una cuantificación del el porcentaje del nutriente en forma disponible, ¿verdad? Hay varias universidades, por ejemplo, la Universidad de Mississippi, Mississippi State, aquí en los Estados Unidos, tiene su propia solución extractora que se llama Lancaster. Pero en Latinoamérica yo diría que más que todo es Bray modificado, perdón, Olsen modificado y Melic 3, ¿verdad? Existe también Melic 1. Melic es el nombre del profesor de suelos que desarrolló esta metodología. Ok. Entonces hay diferentes situaciones en las que un método puede ser más apropiado que el otro. También de preparar la solución extractora varía, y entonces lo que hacen algunos laboratorios es que se van con la solución extractora que es más barata. Ok. Y eso yo lo he visto en varios países. Bueno, es que Entonces eso siempre hay que tener en cuenta. bueno, sí, el tema del dinero es un punto muy importante porque hay veces que los agricultores no están dispuestos a invertir en un análisis que te puede valer 60, 80, 90, $100. Pero bueno, ya teniendo en cuenta, yo creo que los agricultores van a tener cuáles son los métodos más comunes. Igual en la descripción yo les voy a dejar enlaces para que puedan ir un poquito más a fondo al tema de los métodos que se utilizan para los análisis de suelos. Pero ahora sí volvamos al tema del arroz, que es lo que nos atrajo. Doctor, ya teniendo en cuenta el análisis de suelos, ¿cuáles son los parámetros críticos que usted podría decir que los productores tienen que tener en cuenta para su plan de fertilización en suelos arroceros? Algo que quisiera hacer o decir es que obviamente yo trabajé para la Universidad de Arkansas, ¿verdad? Como el especialista en suelos del estado, y aquí en Arkansas sembramos la mitad de todo el arroz de los Estados Unidos. Mucha investigación, y de lo que yo voy a hablar va a ser de resultados de investigación bajo nuestras condiciones y nuestras variedades, ¿verdad? Pero en general, lo que yo o cualquier agricultor debería considerar, o digamos especialmente para las condiciones de aquí, es definitivamente un análisis de suelo que sea relevante, que sea apropiado, ¿verdad? Aquí en Arkansas tenemos más o menos 75 variedades de arroz. Tenemos tal vez unas 30 variedades híbridas, y tenemos un paquete de fertilización para cada variedad o grupo de variedades. En general, y eso afecta mucho. Tenemos unas variedades que si le aplicamos un poquito más nitrógeno de lo normal se van a quemar. Otras variedades que con esa cantidad no es suficiente. Digamos, en general, en nitrógeno aplicamos entre 100 y 200 kilogramos por hectárea. Va a depender de la variedad. Sabemos también que el tipo de suelo afecta. Si yo siembro en un suelo arcilloso, en general, puedo aplicar 30 kilogramos más de nitrógeno que si fuera un suelo franco. Va a depender también la rotación del cultivo. Si yo roto arroz con soya, la soya va a dejar un nitrógeno, entonces
podemos sustraer cierta cantidad de nitrógeno. Nitrógeno es el que se ve más afectado en todo esto. Y el otro factor, digamos, por ejemplo, sabemos que los híbridos responden a fertilización de nitrógeno tardía. Tienen un sistema radicular más agresivo que una variedad convencional. Sabemos que en arroz bajo inundación es posible maximizar rendimiento con una sola aplicación, ¿verdad? Entonces, aquí, por lo menos aquí hay varios factores. El otro factor clave es nivelación. Si yo nivelo un suelo, en general aplico que unos 40, 50 kilogramos de fósforo más de lo que debería aplicar. Entonces, y aquí estamos, eso es más crítico, digamos, para arroz inundado, ¿verdad? Aquí yo diría que el 80-90% del arroz de las 500,000 hectáreas que sembramos es bajo inundación y un 20% con riego, ¿entiendes? Entonces, eso también afecta si es con riego o inundación, ¿verdad? Eso va a afectar. Es que tiró mucha información que las medias alcancé a notar. A ver, punto importante. Y vamos por lo último que habló. El 20% de las 500,000 hectáreas que se cultivan en Estados Unidos son bajo, digamos que arroz secano, ¿no? Que no es en inundación. Ahora, el 80% restante lo utilizan como monocultivo porque en una parte dijo de que hacen rotaciones con soya. No, ¿Cómo lo manejan ahí? no, el 20% no es secano. Ok, Aquí es regado. Aquí nadie, ningún agricultor en sus 5 sentidos, bueno, no quiero decir eso, ¿verdad? Pero el sembrar arroz sin riego o algún cultivo sin riego implica demasiado riesgo. Aquí los márgenes de utilidad son bajos, entonces no pueden arriesgarse y los costos de producción también, ¿verdad? Entonces no es arroz que se riega y se trata de reducir el estrés, ¿verdad? Te imaginarás que tener 500,000 hectáreas bajo inundación completa ha representado que varios de los acuíferos han bajado. claro. Hemos perdido en algunas partes hasta 30 metros de acuífero. Ok. Entonces, el 80% es que se inunda más o menos en promedio al mes y no se quita Esa esa agua. lámina de agua de más o menos 10 centímetros, sino hasta tal vez un mes antes de cosecharlo. Está ahí 4 meses más o menos con esa lámina de agua. Ok, 4 meses bajo lámina de agua. Tiempos con los que entre que siembran en Estados Unidos logran hacer cuántas siembras al año. No, aquí los agricultores, la verdad, solo tienen 30 días. Hicimos un estudio Ok, basado en el clima de los últimos 30 años. Sabes que un agricultor aquí solo tiene 30 días hábiles para hacer todo. sí. O sea, en general hay muy poco monocultivo, muy poco, ¿verdad? No. El arroz se rota con soya, hasta se puede rotar con maíz, muy poco monocultivo. Entonces, uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, es que tenemos que sembrar en ventanas ideales, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, sembramos maíz. Si empezamos a sembrar maíz en junio, vas a perder 10 a 15% de rendimiento. Entonces, el problema que tienen los agricultores es que a veces, bueno, siembran un cultivo y si fracasa, no tiene muchas opciones porque a veces el programa de control de malezas lo han hecho con herbicidas que pueden ser tóxicos para, digamos, para otra gramínea, como puede ser, o para soya o para maíz, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso es que aquí los agricultores son extremadamente cautelosos al momento de sembrar, tratan de hacer lo mejor posible y no tomar atajos, ¿verdad? Sino hacer las cosas bien, ¿verdad? Ahora, Desde calibración de sembradoras y preparación de tierra, porque solo tienen una oportunidad. Sembramos en general entre mediados de marzo y mayo, ok, dependiendo del cultivo,
y empezamos a cosechar a finales de agosto. ¿Entiendes? Entonces maíz normalmente, el maíz es el que más temprano se hace, se cosecha. En arroz, nuestras variedades están desarrolladas para sembrarse en clima fresco. A veces sembramos arroz a 16, 17 grados centígrados, porque también no hay mucha opción. ¿Entiendes? Solo tenemos un mes, ¿verdad? Para hacer todo. Bueno, sí me gustaría preguntarles los temas de rendimiento que sacan allá, pero yo creo que eso es una respuesta que nos las puede dar al final del episodio. Quiero entrar al punto. Habló de que en uno de los puntos que dijo al inicio, dijo que una fertilización tardía puede llegar a ser más eficiente. Ya que estamos graficando la experiencia que hay en Arkansas, en Estados Unidos, ¿cuántas tandas de aplicación hacen de fertilizantes? Y también cómo están compuestas. Obviamente hay un análisis de suelo, pero siempre hay ciertos nutrientes que predominan más que otros. Sí, hablemos del nitrógeno. ¿Ok? El nitrógeno, digamos, en suelo inundado, que es lo que más tenemos, podemos aplicar el 60%, 70% del total a la cuarta o quinta hoja verdadera, que es el momento también donde ponemos la lámina de agua. Toda esa fertilización se hace al voleo, ¿verdad? Ya. Normalmente con avión, ¿verdad? Lo aplicamos a avión. De ahí uh, esperamos, va a depender de la variedad, ¿verdad? Entonces, cuando la planta empieza ya con su etapa reproductiva, podemos aplicar un 30%, o 30-40%. Con híbridos, es posible que hagamos la primera aplicación y esa aplicación, la última, se haga, y esto estoy hablando en términos generales, por decir, 15, 20 días después de la segunda aplicación en una variedad convencional. Ok. Hemos visto que hay respuesta. Una variedad convencional no respondería a eso, pero en nuestras condiciones hemos visto que sí responde a una fertilización tardía. Ok. No aplicamos normalmente nada a la siembra. En cuanto a fósforo y potasio, todo Doctor, lo espere un hacemos. ratito que nitrógeno aún estamos un poco verdes. ¿Qué tipo de nitrógeno aplican? ¿Qué fuente? ¿Utilizan algún tipo de urea o urea, nitratos, algún tipo de sulfatos? ¿Cuáles son las fuentes que más usan? Pues nosotros, yo diría que el 95% es urea. Ya todos sabemos que la urea necesita incorporarse, ¿verdad? O si no se puede incorporar, por ejemplo, necesitamos poner una lámina 2 días después, como máximo, de haber aplicado el fertilizante. Si no, vamos a perder por volatilización como amoníaco, ¿verdad? Recordemos que la urea como si la planta lo puede absorber, pero cantidades pequeñitas. La urea necesita convertirse a amonio y eso se llama hidrólisis, ¿verdad? Cuando la urea se está convirtiendo a amonio, en ese proceso también genera amoníaco y el amoníaco es un gas que se puede volatilizar. Entonces, esa es la razón por la que decimos que es importante incorporar, es porque incorporado siempre va a producir amoníaco, que es NH3. En el suelo, el amoníaco se va a convertir con un hidrógeno, se va a unir con un hidrógeno y va a formar NH4, que es amonio. Esa es la razón por la que nosotros queremos incorporar. Pero en arroz no podemos incorporar, ni en pastos, ni árboles frutales, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos, es importante inundar, por lo menos en arroz, 1 o 2 días en un suelo franco, un suelo arcilloso, podríamos esperarnos un poquito más. Entonces, eso. Usamos también sulfato de amonio en algunas situaciones, pero más que todo como una fuente de azufre, no como una fuente de nitrógeno. Cuando el arroz ya ha desarrollado su sistema radicular, podemos tirar
urea sobre el agua y vamos a perder, ¿verdad? Algunos. Pero la planta de arroz se vuelve bien competitiva y todavía puede aprovechar parte parte de esa urea, ¿verdad? Nunca en arroz inundado, nunca vamos a aplicar nitrato porque el nitrato se va a perder por el proceso de desnitrificación, que básicamente es que hay bacterias que en vez de respirar oxígeno, y aquí estoy siendo simplista, ¿no? En vez de respirar oxígeno, respiran nitrato. Entonces eso genera óxido nitroso y nitrógeno gas, que son gases de invernadero, ¿entiendes? Entonces, por eso es que no usamos nitrato en, 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 en arroz inundado. Sí podríamos usarlo en arroz bajo riego, pero, o sea, tenemos opciones en las que la urea es mucho más eficiente, no tal vez mucho más eficiente, pero es una fuente que es más barata y también que tiene básicamente 15% más nitrógeno. Entonces, y recuerden que aquí un agricultor realmente para poder vivir de la agricultura necesita tener unas 1.500, 2.000 hectáreas. Entonces, el fertilizar eso, o sea, requiere tiempo y si usas nitrato y tenés que usar 15% más, eso no es práctico, ¿verdad? Aquí tenemos agricultores de 10.000 hectáreas de arroz. Fácil. Doctor, quería hablar un tema. A ver, aquí en Latinoamérica hay bastante, pero seguramente en Estados Unidos también. Hay, no sé si la palabra exacta son aditivos, pero sí son como inhibidores que le ponen a las fuentes de urea, digamos que para hacerlo un poquito más eficiente. ¿Usted cómo ve esas tecnologías aplicadas para el arroz? Sí, sí, claro. Eh, a raíz de este problema de volatilización y el hecho de que no todos los agricultores pueden inundar en 2 días, um, hace tal vez unos 20 años se descubrió que el NBPT, y no voy a decir la palabra completa porque, ¿verdad? Ni yo me acuerdo qué significa. El NBPT puede inhibir ese proceso que yo hablé de que el urea se hidrolice, se convierta a Ujú. amonio, es mediado por una enzima, es la enzima ureasa. Ok, ¿Okay? Sin ese proceso, sin esa enzima, esa conversión podría tomar 3, 4, 5 meses. Entonces, lo que hace esta enzima, que es un catalizador, o sea, que acelera la reacción, ¿verdad? Entonces, este producto, NBPT, se encontró que inhibe la enzima ureasa, ok. ¿verdad? Entonces, te da más tiempo para que le da más tiempo al agricultor para que se pueda incorporar. Y el NBPT realmente ha venido a revolucionar la agricultura, ¿okay? Porque nosotros, aquí como te imaginarás, creo que Arkansas es el estado donde más investigación se ha hecho con estos inhibidores de ureasa, ¿verdad? Otra vez, en arroz, digamos, el efecto va a estar afectado por la temperatura. Digamos, una zona, por ejemplo, un suelo cañero, arrocero, es posible que la protección te dure 10, 15 días. En un suelo cafetero, donde la temperatura no llegue tan alto, fácil 2 semanas hasta 18 días, ¿verdad? Ok. Entonces, eso da la oportunidad otra vez para que se incorpore y las pérdidas sean mucho menores. Ahora, lo interesante de todo esto es que no hay patente sobre el NBPT, sobre lo que hay patente sobre la solución que se usa para cubrir. Aquí estamos hablando de que Ok. cubres cada granito de urea. Entonces, de ahí que hay tal vez unos 10 proveedores de NBPT en el mercado y lo que han desarrollado es su propia solución para esto. Algo también que es bien importante
es que la posición de la Asociación de la Sociedad Americana de Agronomía y diríamos, de los especialistas de suelos es que, y de la Universidad de Arkansas, es que el único ingrediente activo que es efectivo para reducir las pérdidas por volatilización son aquellos basados en NBPT. Hay varios en el mercado. Nuestros estudios aquí y los estudios de otros estados han mostrado que esos otros aditivos no son efectivos. No son efectivos porque tal vez no hacen nada, o tal vez porque de 100 estudios en 3 encontraron una respuesta, ¿verdad? Porque no son consistentes o no son efectivos, ¿verdad? Ok. Entonces, otra vez, eso es lo que otra vez ha sido, creo que algo de lo que nos ha servido mucho para sostener la productividad, ¿verdad? Doctor, bueno, yo creo que abordamos bastante lo que es nitrógeno y sus capacidades de aplicación. Sí me gustaría retomar el tema de fósforo, ¿no? Porque fósforo es el nutriente, digamos que de la energía. ¿Cómo podemos utilizarlo y aplicarlo de forma correcta? Sí, bueno, otra vez, análisis de suelo, ¿verdad? En realidad, nosotros, te voy a decir, no recomendamos más de 75 kilogramos de fertilizante, o sea, no recomendamos más de 150 kilogramos de DAP, por decirte algo, ¿verdad? Um, y eso es basado en todos nuestros estudios. Sabemos también que uh, en arroz inundado el agua tiende a neutralizar el pH. Ok, Nosotros podemos tener suelos acídicos donde siembra soya, pero raramente se van a encalar porque cuando el arroz se siembra y se inunde, el agua va a tender a amortiguar el pH. ¿Entiendes? Entonces, ahí eso favorece la disponibilidad de fósforo. También si tenemos um, agua que es bien alcalina, eso puede afectar la disponibilidad también, pero en general nosotros hemos visto que si seguimos las recomendaciones, yo raramente he visto una deficiencia de fósforo realmente. ok. Algo bien importante es que hemos hecho estudios, aquí también estudios en Luisiana, la Universidad de Luisiana, donde hemos encontrado que la aplicación de fósforo en los primeros 30 días es lo más eficiente desde el punto de vista de rendimiento. Yo sé que en Latinoamérica muchos fraccionan el fósforo y tratan de aplicar fósforo en las etapas más críticas, ¿verdad? Del cultivo. Lo que pasa también que hay que recordar que la planta realmente no tiene la capacidad de absorber basado en la demanda. Mucho de lo que hace la planta es que transloca, mueve los nutrientes de las hojas hacia, ¿verdad? Hacia, digamos, los granos o algo así, ¿verdad? Pero um, este, como otra vez, basado en nuestras condiciones, en nuestros estudios, hemos visto que ambos, el fósforo y el potasio, son mejor aprovechados cuando se aplican al comienzo, que eso puede ir en contrario a lo que se hace en muchas partes en Latinoamérica, pero otra vez, por eso yo decía al comienzo que de lo que quiero hablar, porque es basado en nuestra investigación. Y eso es Doctor, lo bueno, y, que son datos de investigación, ¿verdad? doctor, y una consulta. ¿Qué pasa cuando aplico el mismo día de la siembra? Que es en el proceso, por ejemplo, mucha gente hace, cuando está en secano lo hace por voleo, o el tema de trasplante, ¿no? Porque hay, hay fincas que tienen piscinas. Si hago las aplicaciones ahí, ¿qué tan factible se ve? Está bien. El problema del fósforo es que no se mueve mucho. Ok, El fósforo en realidad no se va a mover más de 1 pulgada, ¿sabes? 3 centímetros. Entonces, por eso
a veces se concentra en una banda en cultivos como el maíz, también puede ser caña de azúcar, ¿verdad? ¿Entiendes? Y para mantener la disponibilidad, porque también el fósforo lo puede fijar el suelo rápidamente. Este, pero yo creo que como el arroz se siembra tal vez a 10 15 centímetros de Ujú. distancia, creo que una distribución adecuada es realmente la única forma. Algo con lo que yo también he trabajado es con aplicar fertilizantes líquidos de fósforo con la semilla, ¿verdad? Ok. Y eso también es una buena Tipo forma. drench. ah, Sí, tipo drench, pero con la semilla, ¿verdad? ¿No? Y cantidades de no más de 10 kilogramos por hectárea, ¿verdad? Eso a veces le da un empujoncito a la planta, ¿verdad? Eso en maíz es algo bien obvio, o sea, se ve la diferencia, ¿verdad? Ok. ¿Esta fuente de fósforo puede ser IMAP, que es un poquito más soluble o no? Sí, no, mire, la gente habla de MAP y DAP, ¿verdad? El asunto ahí es que ah, uno tiene una reacción más ácida que el otro, Ok. pero ahí por eso es más disponible, pero eso eh, en general no va a tomar, o sea, no va a durar más de una semana ese efecto, en mi Ya. opinión, ¿entiendes? O sea que el, nosotros aquí, yo he hecho mucho donde probé eso y no miraba ninguna diferencia, ¿verdad? Pero otra vez, esas reacciones químicas ah, ah, suceden rápido, como te digo, ese efecto no va a durar toda la temporada de forma que, ¿verdad?, que afecte el Ujú. aprovechamiento del cultivo. Esa es mi experiencia y eso es lo que yo creo que a veces pueden ser más como herramientas de mercadeo, más Ujú. que realmente algo práctico y real. Cada compañía tiene yo siempre digo que su fórmula perfecta que le dice al agricultor, y no es que Mm. sean malas, simplemente es su forma de transmitir sus productos a la gente. Doctor, entremos a potasio. ¿Cuándo es la ventana ideal para aplicar potasio en arroz? Otra vez, nuestra recomendación basada en investigación en varios estados es que se aplique al comienzo, Ok. junto con fósforo. Yo sé, a menos que recomendemos que los niveles de potasio estén muy bajos en el suelo y que recomendemos más de 120 kilogramos por hectárea, y lo que hacemos que sí recomendamos que se fraccione, pero más que todo por el efecto que pueda tener de salinidad, porque el potasio es una sal, ¿verdad? El cloruro de potasio es el que normalmente se usa, y entonces eso es lo que recomendamos, un fraccionamiento solo si la recomendación de fertilización es alta. Ok. Ya Entremos. veo que la conversación está interesante, que está... Se levantó Thor, es gracioso. Thor bueno, aquí le voy a poner una foto de Thor. Thor es mi asistente en todos los podcasts. Por lo general siempre está debajo de la mesa, pero hoy se puso imperactivo. Doctor, entremos al tema de micronutrientes. ¿Cuáles son los micronutrientes que pueden ser más limitantes para los suelos arroceros? Sí, va a depender de las condiciones específicas. En general, creo que el micronutriente más deficiente, no solo en arroz, sino también en otras gramíneas como maíz y caña de azúcar, es el zinc, ¿verdad? En las condiciones de nosotros se agrava porque usamos agua que tiene un pH como 7 y medio. Entonces sabemos que el zinc no es disponible para la planta cuando el pH es alcalino. Lo mismo hierro, ¿verdad? También es otro que podría también ser un problema en algunos lugares.
Yo he visto problemas de magnesio, por ejemplo, que no es un micronutriente, ¿verdad? Ujú. Pero esos son básicamente, tal vez, un boro, tal vez un poquito en algunos casos específicos. Yo diría que esos son los problemas con los que yo he tenido experiencia. Ok, bueno, vamos, zinc, boro y digamos que magnesio, aunque no es micro. Vamos un ratito con boro. ¿Cómo podríamos determinar que nuestra planta tiene una deficiencia? Porque boro, al igual que zinc, son muy pequeños que a veces hasta se los aplica foliares porque no te da el número para aplicarlo de forma edáfica. ¿Cómo podríamos ver las deficiencias? Análisis foliar. Ok, También hay un análisis de suelo que, que puede dar una indicación, pero diría es más cualitativa, o sea, está suficiente o no. Yo diría eso. En zinc ya tenemos otros parámetros, pero diría eh, eh, análisis foliar podría ser una forma. ok. Eso tuvimos que haberlo dicho al inicio cuando hablamos de los análisis. ¿Cuántos análisis? Bueno, depende qué tan preciso quiere ser, pero ¿cuándo es el momento ideal para hacer análisis foliares en arroz? Yo diría que contacten la persona de los laboratorios de específicos de las áreas donde están. Ok. Pero lo que hay que asegurar, y eso les van a dar una indicación mejor de lo que, porque hay que tomar las muestras de planta, de hoja, al momento específico, ¿verdad? Ujú. Podría ser al inicio del primordio, ¿verdad? Pero este, lo importante es que cada estadio Ujú. tiene su nivel crítico asociado. O sea, algo similar a lo de los análisis de suelo, ¿verdad? Por Ya. ejemplo, uh, por ejemplo, cuando la planta está pequeñita, ¿verdad? Digamos que cuando tiene 6 hojas, ahí cortamos toda la planta y analizamos toda la planta. Ok. Cuando ya está macollando, seleccionamos las hojas, ¿verdad? En general, ahí va a depender un poquito, pero se trata de tomar la hoja más nueva que esté completamente desarrollada. Entonces, pero los niveles críticos pueden ser diferentes. O sea, hay un nivel crítico específico para cada estadio de crecimiento. Entonces, a veces un error es, otra vez, colectar una planta a cierto estado o colectar una muestra y interpretarla basando en los niveles críticos de otro estadio de crecimiento. Ok. Entonces, por eso yo digo, lo mejor es realmente contactar el laboratorio porque les van a dar recomendaciones específicas. Algo que desde no es bueno tomar la muestra y dejarla en tu garaje o en lo que sea ahí por Bueno, 3 semanas y después llevarla. O sea, las muestras deben estar libres de toda tierra porque eso va a, a subir los niveles de micronutrientes artificialmente. no, Entonces, por eso, en vez de estar aquí discutiendo, yo diría que mejor contacten al laboratorio y que les dé todas las recomendaciones específicas. no, y además lo que usted dice de que una vez que colectas la muestra, entregarla rápido, lo mismo aplica en los suelos, ¿no? Porque tú puedes cambiar bastante el comportamiento de materia orgánica si recolectaste el suelo y te tardaste, me invento, 2 semanas y ni siquiera lo refrigeraste, sino lo dejaste ahí en la cochera. Pero doctor, un elemento que se está usando bastante en los suelos arroceros, digamos que es el silicio, ¿no? ¿Qué experiencia usted tiene con el tema de silicio? Porque acá hay muchas compañías, y no solo acá en Ecuador, también en Honduras, yo me acuerdo cuando estaba, de que comenzaban como decirlo, poner como una herramienta más en el mercado este elemento. ¿Qué ventajas tiene? ¿Cuándo lo debo aplicar? ¿Vale la pena aplicarlo?
Sí, esa es una pregunta que puede ser muy sensible. Y yo te voy a decir, ah, yo hice varias pruebas aquí y yo no vi ningún efecto, ¿verdad? Ok, Sé de reportes eh, donde se dice que el silicio eh, eh, ayuda para resistencia a enfermedades. Sé de reportes donde dicen que el silicio ayuda a incrementar la eficiencia del uso del fósforo. Sé de reportes que dicen que el silicio ayuda con el estrés abiótico, estrés hídrico, ¿verdad? Ya, he oído reportes que depende de qué fuente de silicio es, ok. ¿verdad? Entonces, ante esa, te digo, esa inconsistencia, yo realmente, No le tiene eh, fe. no, o sea, sí, yo no, sí, es que yo creo que todavía no dudo que haya un efecto, pero la verdad se necesita hacer investigación específica que determine exactamente cuál es el beneficio. No sé, pues posiblemente, tal vez ya la haya, simplemente yo no conozco, pero Ok. mi posición personal es, en años como este, por ejemplo, donde el precio de los fertilizantes ha ido para arriba, um, yo creo que a mí me gustaría que los productores se concentrara en arroz y frijoles, como decimos vulgarmente en algunos países. O sea, ¿verdad? En Centroamérica, por ejemplo, la industria cañera en estos momentos está en una crisis porque los precios internacionales están bajos Ujú. y hay problemas de clima y en todos los cultivos. Entonces hay que, como digo, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, ¿verdad? Otra vez, mi posición es neutral, creo yo, en cuanto a Ok. silicio. ah, o sea, no tengo datos yo míos o de aquí que muestren un efecto potencial. Entonces, dejemos el tema de silicio para un episodio aparte. Sí, sí, Pero no sé yo, por eso. no, sí, no hay Sí, problema. Igual lo tenemos mapeado. En un futuro vamos a traer un episodio más enfocado a silicio para la audiencia que nos está escuchando. No me gustaría dejar afuera el tema de sinergias y antagonismos entre micronutrientes, ¿no? Porque al final muchos productores no conocen bien con cuál elemento mezclar al momento de hacer una aplicación, sea foliar o sea edáfica. Si nos podría decir qué sinergias o qué antagonismos tienen los elementos para que los productores tengan en cuenta. un antagonismo que se sabe que es bien documentado puede ser el antagonismo realmente entre fósforo y zinc, Ok, ¿verdad? Se cree que aplicaciones altas de fósforo tienden a reducir la eficiencia en el uso de zinc. Ah, ya. de allí yo creo que pueden haber otras, pero el problema con los micronutrientes en realidad es más al momento de preparar la solución, ¿verdad? Por ejemplo, incorporar zinc en una mezcla puede ser, puede reducir la efectividad de la aplicación, ¿verdad? Entonces hay que saber exactamente, hay que tener cuidado con la aplicación, cuando el zinc se mezcla con otros compuestos, lo mismo boro. Boro, nosotros vimos aquí que el boro con glifosato parece que había un antagonismo ahí. Todo eso es lo que yo he visto más claro, más que un antagonismo potencial entre dos micronutrientes. Y podemos hablar tal vez cuáles son las prácticas para incrementar la eficiencia en la aplicación de micronutrientes. Ahí tal vez eso es algo que también no se sabe mucho, ¿sabes? Perfecto, Entonces, doctor. Toquemos eso. ¿Cómo lo podemos aplicar, ser más eficientes al aplicar micronutrientes? Y ojo, también a esto le colocamos.
¿Cuándo tenemos que aplicar foliarmente en arroz? El zinc otra vez puede presentar problemas al mezclarlo con otros compuestos, por eso hay que hacer pruebas y porque no solo pruebas físicas para ver si se precipita, sino consultar también con los distribuidores. Um, Algo muy importante con los micronutrientes, hablemos de zinc, que es el más importante, es que hay condiciones óptimas de aplicación. Por ejemplo, tenemos que ser muy cuidadosos con la carga química. Con esto quiero decir que no podemos aplicar zinc, potasio, melaza, por decirte algo. Tenemos que, ¿por qué? Porque lo que pasa es que cuando le aplicas mucha sal, puede ser que tape los poros donde supuestamente aplica. Yo he visto situaciones de esas, ¿verdad? O sea, no que he visto la planta, pero sí he visto la carga química. También otro parámetro que es importantísimo es la humedad relativa. Nunca se debe aplicar un micronutriente, por ejemplo, zinc, con una humedad relativa, diría, menos del 60%. O sea, yo no recomiendo aplicar zinc, que es el que más aplicamos, entre las 10 y las 4 de la tarde en Centroamérica, en general, en Caña, que es el área donde trabajo bastante. ¿Verdad? ¿Por qué? Hay una propiedad que se llama punto de deliscuescencia. El punto de deliscuescencia es la humedad relativa que define si el producto se va a estar en solución o va a estar o se va a precipitar en la hoja, se va a volver sólido, no se va a usar. Por ejemplo, el sulfato de zinc, el punto de liscuescencia es 90. Significa que el 90%, a una humedad relativa del 90% es cuando más eficiente es. Entonces, pero eso es realmente, ¿verdad? No es común. Entonces, ¿qué es lo que hacen a veces? A veces se mezclan, le pueden añadir un poquito de sal, ¿verdad? Para bajar el punto de la escuescencia. Las sales, muchos hemos visto como la aplicación de una sal quema la hoja, ¿verdad? Lo que pasa, esa quema no es algo superficial realmente, es algo interno, ¿verdad? Lo que pasa es que el punto de liscuescencia de sales, por ejemplo, cloruro de calcio, por decirte algo, puede ser 30%. Entonces, o sea, por eso ese punto de liscuescencia lo que hace que una sal penetre y queme. Entonces, a veces se mezcla con estos nutrientes para tratar de mejorar esa parte, ¿verdad? Entonces, eso pasa con toda la fuente, con sulfato de hierro, por ejemplo, es la misma situación, ¿verdad? Doctor, ya estamos en la recta final del podcast y no me quiero ir sin tocar una de las prácticas que muchos productores aquí usan, por lo menos acá en Ecuador, que es la quema del rastrojo, todos los residuos de la cosecha que tienen, ¿no? Este rastrojo se lo puede utilizar como una fuente nutritiva para la planta, una, dos, y qué tan buena usted ve la práctica de quema. Sí, bueno, la quema ha sido muy documentado los efectos negativos, ¿verdad? Ahí estamos perdiendo todos los nutrientes asociados a la materia orgánica, nitrógeno, azufre, por ejemplo. Um, eso los perdemos. Pero podría entender la razón por la que queman. En los lugares donde queman en agricultura mecanizada es porque facilita la preparación de las tierras, ¿verdad? Okay. Eso es lo que se dice. Pero la incorporación de ese rastrojo podría dar bastante beneficios también. Aquí estimamos, por ejemplo, que una hectárea de arroz podría, y si se embalara, estoy hablando del valor nutritivo de ese rastrojo. Recuerden que lo que se remueve con el grano realmente es un porcentaje pequeño. La mayoría se queda ahí. Entonces,
aquellos elementos que tienen una forma gaseosa y se pueden perderse. Ese es No, algo que no se está aprovechando. Y también todos sabemos que, que la mitad de los suelos de Latinoamérica están degradados, ¿verdad? La Universidad de Sao Paulo hizo un estudio donde dice que más o menos toda la mitad de los suelos están degradados. Entonces hay una necesidad de recuperar la salud de los suelos. Y por ujú. eso ven términos como agricultura regenerativa, que trate de hacer eso, ¿verdad? Tratar de mantener el nivel de materia orgánica. Ahora, es más fácil. Lo que sabemos es que una población microbiana diversa y en suficientes números es muy buena para la salud del suelo y las plantas. ¿Por qué? Ok. Porque está involucrado un montón de procesos. Entonces, con la agricultura tradicional, cuando quemamos, estamos realmente afectando esa parte, ¿verdad? Yo entiendo que desde el punto de vista de materia orgánica, es difícil incrementar los niveles de materia orgánica en aquellas zonas que son calientes, donde llueve, porque la materia orgánica se descompone. En aquellos lugares altos, fríos, es más fácil mantenerla, ¿verdad? Ok. Entonces, en general sabemos que la práctica de quemar no es, La ideal. eh, no es la ideal y no es ambientalmente favorable. Puede ser que facilite, ¿verdad? La preparación de tierras, pero eventualmente a todos les va a llegar como la cuenta. El resultado que es la degradación de los suelos y el tener que gastar más dinero para seguir produciendo lo mismo. No, y al final los productores, como usted dijo, muchos agricultores para ser rentables tienen que tener mucho más hectáreas. Yo diría que no es necesario tener muchas más hectáreas, sino ser más productivos y más eficientes, ¿no? Menos costos operativos, más productividad. Yo creo que ahí está, ahí están los números. Doctor, Claro. como un último mensaje que quisiera darle a estos arroceros que nos están escuchando y qué mensaje le daría. Muchos agricultores han estado haciendo esto por muchos años y tienen su propia forma de hacer las cosas. Yo siempre sugiero que tenga una mente abierta Ujú. para, para aceptar o tratar o probar nuevas tecnologías y que ahora la internet tiene mucha información. El asunto es que hay que saber filtrarla. Ah, en los Estados Unidos tenemos la bendición de tener un servicio de extensión agrícola que realmente es una fuente de información veraz y sin sesgo. Y yo sé que ese es uno de los problemas que tenemos. ¿Dónde va un agricultor para obtener información que le sea realmente de utilidad y que no sea comercial? Pero yo creo que hay formas, por ejemplo, este podcast es una excelente forma de transmitir información que sea realmente práctica y veraz, ¿verdad? Entonces, yo los incito a tener una mente abierta, ¿verdad? Y no importa la edad, siempre podemos modificar lo que hemos hecho. Y sabe que es una gran verdad, una de las cosas que, no digamos envidia, pero sí, no, sí, una envidia sana que tengo a Estados Unidos es el tema del extensionismo que hacen las universidades, por lo menos las universidades agrícolas. ¿Qué es el extensionismo? Es capacitar a los agricultores que hacen las mismas universidades. Muchos de mis entrevistados están trabajando en ese sector, por eso es que es mucho más práctico las conversaciones. Pero sí, yo creo que debemos aplicar no solo las universidades agrícolas, sino todas las universidades prácticas o técnicas que hay. Es que me parece tonto de que una información se quede en una tesis, en una biblioteca de una universidad que
sea, la idea es que la información se distribuya y podemos ser mucho más productivos, mucho más rentables, mucho más eficientes. Doctor, ¿cómo, cómo la gente lo pudiera contactar si quiere ir un poquito más a fondo con usted en el tema del arroz y quisiera discutir específicamente lo que hablamos? Bueno, yo estoy en redes, por ejemplo, en LinkedIn. Me pueden encontrar como Leo Espinosa. No sé si tienes, no tengo ningún problema si compartes mi contacto, mi correo electrónico yo estoy en WhatsApp también. Entonces, eh, así podrían contactarme, ¿verdad? Y yo no les prometo que voy a contestar inmediatamente, pero sí, sí. Y peor en este momento que estamos en Thanksgiving, en Black Friday Sí, y cerca de sí, Navidad que sí. la gente se pone loca. Así es, pero sí, yo tengo mucha comunicación con gente de Latinoamérica y como les digo, no es que yo pretenda tener la llave del conocimiento, ¿verdad? Pero fue tan fácil que alguien me contacte y yo puedo responder. Así hay muchos otros personas que estoy seguro que lo pueden hacer. Yo siempre digo que si el agricultor latinoamericano es más eficiente, más rentable, más sostenible, Latinoamérica facilito puede ser una gran potencia. Hay mucha tierra, hay mucha gente, solo nos falta trabajarla bien. Y con esto, recordarle a la audiencia que se suscriban al canal, nos dejen un me gusta, nos comenten qué les pareció el episodio. Si están escuchándonos por Spotify, denle a calificar el podcast. Tenemos más de 15,000 reproducciones por mes y no tenemos ni 100 votos, entonces yo creo que sí podemos votar. Y al final, recordarles que una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Nos vemos hasta el próximo episodio, amigos del campo. Hasta luego, doctor. Hasta luego.